Muy bien. Habíamos dicho que el objeto directo es el receptor inmediato de la acción que describe el verbo, ¿no es cierto? Es donde recae la acción. Así se determina o así se denomina al objeto directo. Ahora, para reconocerlo, te había dicho que es importante primero saber cuál es el receptor inmediato. Pero también habíamos dicho que se puede reconocer a través de preguntas. Por ejemplo, puede ser qué más el verbo principal, pero también puede ser a quién o a quiénes más el verbo principal. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si yo tengo acá la siguiente oración: Alexander extraña a su amada, ¿no es cierto? Inmediatamente yo sé que Alexander es el sujeto. ¿Qué pasa con Alexander extraña a su amada? Sería en este caso el predicado, ¿correcto? Sería el predicado en este caso. Muy bien, ¿no es cierto? Ahí está, sujeto y predicado. Hasta acá creo que estamos bien, ¿correcto? Ahora, primero reconozco el verbo extraña. Esto es el núcleo del predicado. Pero acá es donde debo hacerme la pregunta. Ya no es a qué, sino, perdón, ya no es qué, sino es a quién, ¿no es cierto? Ahí está la pregunta. Entonces la pregunta inmediata es: ¿a quién extraña a Alexander? ¿No es cierto? Ahí está. ¿A quién extraña a Alexander? Entonces inmediatamente yo sé que va a ser la respuesta. Va a ser, por ejemplo, a su amada, ¿correcto? Ese sería entonces el objeto directo. O sea, profesor, que la primera, ¿no es cierto?, la primera manifestación o acción más rápida de reconocer el objeto directo es a través de las preguntas ¿qué más el verbo principal? O a quién o a quiénes más el verbo principal, correcto. Pero también puedo reconocer, eso también es muy importante, puedo reconocer el objeto directo reemplazando el supuesto objeto directo por los pronombres lo, los, o las o la. Dependiendo, claro está, ¿no es cierto?, de si el pronombre está en singular o en plural, o si es masculino o femenino. Por ejemplo, si yo coloco y digo el pescador lo pescó, ¿no es cierto?, o lo atrapó, entonces, ¿no es cierto?, yo sé que aquí, ¿no?, aquí el objeto directo es ¿qué cosa? Lo atrapó, o es lo, es el objeto directo. Pero ¿cómo saber que está así? Porque pudo haber dicho, ¿no es cierto?, por ejemplo, pudo haber dicho lo siguiente, ¿no? Pudo haber dicho, por ejemplo, por acá voy a poner, el pescador atrapó un pez, ¿correcto? Un pez. Ahí está. Entonces, si yo digo el pescador atrapó un pez, yo sé que si reconozco los elementos de la oración, voy a decir, por ejemplo, que ¿qué pasó con el pescador? Atrapó un pez. ¿Quién atrapó un pez? El pescador. O sea que acá es predicado y aquí es sujeto, ¿no es cierto? Entonces acá es sujeto y aquí es predicado, ¿correcto? ¿Hasta allí? Perfecto. Ahora, profe, ¿cómo yo lo reconozco? Esto es el núcleo del predicado, pero debo hacerme la pregunta: ¿qué atrapó el pescador? Un pez. Profe, entonces eso sería que esto de acá sería el objeto directo. Pero ese objeto directo está siendo reemplazado ¿por qué? Está siendo reemplazado por el pronombre lo. O sea, profesor, que los pronombres, ¿no es cierto?, también pueden servir como objeto directo. Claro, pueden servir como un elemento de reemplazo, ¿correcto? Ahora, hay una tercera forma también para reconocer el objeto directo, pero te lo voy a decir más adelante, ¿correcto? Ahora vamos al objeto indirecto. Si al objeto directo también se le llama complemento directo, ¿no es cierto?, al objeto indirecto, que se representa por las siglas OI,
también se le va a reconocer como complemento indirecto, ¿correcto? Ahora, a diferencia del objeto directo, en el objeto indirecto, ¿no es cierto?, se complementa al verbo, ¿no? En el objeto indirecto se complementa al verbo e indica a quién va destinada la acción de este. O sea, a quién va destinada la acción de este. Por ejemplo, en algunos manuales se dice que para reconocer el objeto directo debo hacerme la pregunta ¿qué más verbo? Pero también para reconocer el objeto directo debo hacerme la pregunta ¿a quién más el verbo principal? ¿No? Pero claro, se confundiría o se estaría confundiendo ¿con qué? Se estaría confundiendo con el objeto directo, porque en el objeto directo también puedo hacerme la pregunta ¿a quién o a quién es más el verbo? Entonces, para no entrar en contradicciones, vamos a especificar cómo se halla el objeto indirecto. Así como el objeto directo aparece de forma obligatoria con el verbo transitivo, es importante recordar que el objeto indirecto aparece de forma obligatoria con el verbo intransitivo, o sea, con aquel verbo, ¿no es cierto?, que no registra objeto directo. ¿Correcto? Por ejemplo, Ignacio prestó un libro a Lucía, ¿no es cierto? Entonces inmediatamente yo digo, ¿no? ¿Quién prestó un libro a Lucía? Ignacio. O sea que acá Ignacio, profesor, sería el sujeto, correcto. Y prestó un libro a Lucía sería el predicado, correcto. Ahora vamos a analizar sujeto y este de acá sería el predicado. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la acción de Ignacio? Prestó. Objeto directo, mira. Perdón, el núcleo del predicado. ¿Qué prestó Ignacio? Un libro. Objeto directo. ¿A quién se lo prestó? A Lucía. Objeto indirecto. ¿Por qué se le llama objeto indirecto? Porque el objeto indirecto siempre va a ir precedido ¿de qué? De las preposiciones a o también de las preposiciones para. Pero también es importante recordar que se le dice objeto indirecto porque la acción no cae directamente a ese elemento, sino que es el segundo elemento o de alguna manera el segundo proceso que recibe o recepciona la acción. ¿Correcto? Entonces, profesor, ¿qué debo hacer para reconocer el objeto indirecto o el complemento indirecto? Es necesario que hagas lo siguiente. Primero, que determines las preposiciones. ¿Correcto? Eso es importante. Y también que sigas dos elementos adicionales para reconocer a los objetos indirectos. ¿Cómo voy a hacer eso? Primero, para reconocer el objeto indirecto en una oración, hay dos procedimientos válidos. Dos. El primero es hacer la pregunta ¿para quién o para quién es más el verbo? O a quién es más el verbo. ¿Correcto? Lo importante es que, por ejemplo, en este elemento, cuando tú preguntas o a quién o a quiénes, te puedes confundir con el objeto directo. Lo importante es saber lo otro, que no es una acción que recae de manera inmediata, o no es el primer elemento donde recae la acción, sino es el segundo elemento. ¿Correcto? Por ejemplo, si yo tengo acá lo siguiente y digo, compré un libro para Jesús, ¿no es cierto? Yo sé que todo eso, ¿no? Yo sé que todo esto es predicado, porque el sujeto está haciendo, ¿no? Sería yo compré un libro para Jesús. O sea que si esto es el predicado, ¿no es cierto? Esto es el predicado, sabiendo además, ¿no es cierto?, que el objeto indirecto es un complemento para el verbo. Entonces, si esto es el predicado, la pregunta es, compré es el núcleo del predicado, ¿correcto? Ahora, la pregunta es, ¿para quién compré un libro? Esa es la pregunta. ¿Para quién, correcto, compré un libro? ¿Para quién compré un libro? ¿Y cuál sería la respuesta para quién compré un libro? Entonces, inmediatamente yo digo, profe, obvio que compré un libro para Jesús. Para Jesús. O sea, profesor, que para Jesús sería ¿qué cosa? Sería el objeto indirecto. ¿Correcto? Entonces, hago la pregunta ¿para quién? O ¿para quién es más el verbo? E inmediatamente reconozco el objeto indirecto. Profe, y si yo digo compré un libro,
Claro, un libro sería objeto directo, pues, ¿no? Porque ahí recae inmediatamente la acción. Pero donde no recae inmediatamente es para Jesús. Por eso se debe hacer la pregunta: ¿para quién compré un libro? Para Jesús, objeto indirecto. ¿Correcto?